Y estamos en un tiempo, estamos en una temporada de tomar decisiones. ¿Cuántos van a tomar decisiones? Sabemos que estamos en tiempos difíciles, tiempos de crisis. ¿Y qué va a hacer la diferencia? Las decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Las decisiones que tú tomes en tiempos de crisis va a hacer la diferencia en el futuro. Por eso hoy te quiero hablar de esas decisiones en tiempos de crisis. Decisiones en tiempos de crisis. Las decisiones en tiempos de pronto donde no hay crisis son muy fáciles de tomar. Cuando no hay crisis es muy fácil de tomar una decisión. Por ejemplo, si tú no tienes ninguna crisis financiera y tú tienes que tomar una decisión de pronto de un familiar que está enfermo, tú tomas la decisión de llevarlo a un buen médico, a un buen especialista. Tú tienes los recursos para hacerlo, tienes la facilidad, o sea, no tienes que pensar tanto, tú vas y lo haces, decide eso rápidamente. Pero cuando estamos en un tiempo de crisis y si hay una enfermedad en nuestra casa, tú tienes que saber tomar esas decisiones. Entonces tú decides, de pronto decides en creerle a Dios y traer ese enfermo a la casa de Dios y Dios lo sana. ¿Cuántos dicen amén? Porque tenemos que saber tomar esas decisiones en tiempos de crisis. Cuando hay hambre, cuando hay crisis, tenemos que tomar diferentes decisiones. Mira que cuando hay hambre o cuando hay crisis, uno lo que quiere es suplir las necesidades, uno lo que quiere es saciar el hambre, uno lo que quiere es comer, uno lo que quiere es que la crisis ya no esté. Y entonces el enemigo hace que tú tomes malas decisiones. Cuando hay crisis financiera o crisis familiares, por ejemplo, cuando hay crisis en el matrimonio, entonces el esposo decide buscarse otra mujer o la esposa decide buscarse otro hombre. Se toman malas decisiones porque hay una crisis en el matrimonio. O de pronto cuando hay crisis económica, entonces la familia, el padre de familia o la madre de familia decide entonces vender algo o decide prestar o decide endeudarse porque tiene una crisis financiera. Entonces en tiempos de crisis es que nosotros tenemos que sacar la sabiduría de Dios. En tiempos de crisis es que nosotros tenemos que ser entendidos de la palabra. En tiempos de crisis es que nosotros tenemos que tomar unas decisiones que nos van a asegurar el futuro. ¿Cuántos entienden eso? Mira que la Biblia habla de crisis. En la Biblia relata muchos tiempos de crisis. Por ejemplo, en la época de Abraham dice la Biblia que hubo hambre en la tierra, pero también en la época de Isaac hubo hambre en la tierra, pero también dice la Biblia que en la época de Jacob hubo hambre en la tierra. Pero ¿qué decisiones tomaron estos hombres de Dios en esos tiempos de crisis? ¿Qué hicieron ellos? Nosotros leemos en la palabra, en Génesis 26, 12. Vamos a leer esa palabra, 26, 12 al 14. Dice la palabra: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Mire, la palabra está diciendo algo que hizo Isaac. ¿Por qué Isaac sembró en aquella tierra? ¿De qué tierra está hablando la palabra? La palabra está hablando de la tierra de Gerar. Era una tierra que quedaba en Canaán, que quedaba en esa tierra prometida. Era la tierra prometida que Dios le había dicho a Abraham, pero esa tierra todavía no era de Isaac, el hijo de Abraham. Pero dice la Biblia que esa tierra estaba siendo habitada, siendo administrada, dominada por los filisteos. Y dice la palabra que Abraham habitó en esa tierra, pero Isaac también. Pero había hambre en ese momento. Mira que en los tiempos de Abraham hubo un hambre terrible, una crisis.
En Génesis 12:10 dice la palabra que en el tiempo de Abraham hubo un hambre terrible. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham se fue a Egipto, porque en Egipto había una administración, en Egipto había una civilización. ¿Por qué ellos descendían a Egipto? Porque en Egipto había una cultura más desarrollada. Ellos vivían en el desierto como nómadas, vivían en el desierto como beduinos, pero no tenían de pronto un gobierno, un régimen, no tenían un sistema. Entonces en Egipto sí había ese sistema de administración, el sistema donde había de pronto una forma de agricultura, había una cultura agrícola. Y dice la palabra que hubo entonces hambre, dice hambre en la tierra. Estamos hablando de los tiempos de Abraham. Hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Qué pasó de eso? Abraham descendió a Egipto. Esa fue la decisión que él tomó. Había una crisis en ese momento y dijo: yo tengo que hacer algo, voy a ir a Egipto, porque en Egipto es que hay comida. Y dice la palabra que Abraham lo echaron de Egipto porque su esposa Sara era hermosa. Y dice la palabra que la gente de Egipto se enamoró de la esposa de Abraham. Y Abraham decía que no era su esposa, sino que era su hermana, porque dice: si digo que es mi esposa, me matan, y se quedan con ella. Pero mire que lo que Abraham consiguió con esa decisión no fue bueno, porque Abraham terminó siendo expulsado de Egipto por mentir. Pero dice la palabra que Faraón le dio muchas vacas, le dio muchas cosas a Abraham, pero no se las dio sino por Sara, por su hermana supuesta. Entonces dice la palabra que en ese tiempo hubo hambre, hubo crisis. Pero en los tiempos de Isaac, el hijo de Abraham, también hubo crisis. Génesis 26:1, dice la palabra en Génesis 26:1, que después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Esta es otra crisis, otra hambre. De pronto en los tiempos que Abraham descendió a Egipto, en esa crisis no había nacido Isaac todavía. Todavía Abraham no tenía hijos, solamente estaba viviendo con Sara, únicamente los dos. Pero ahora dice que después de eso hubo otra hambre, pero ahora en los tiempos de Isaac. Y dice la Biblia, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. La decisión que iba a tomar Isaac era ir a Egipto también. Mire que Egipto era un imperio poderoso, era una civilización grande, la más antigua, una de las más antiguas de la historia. Y Isaac pensó: Abraham, mi papá, fue a Egipto cuando había crisis. Isaac también pensó: voy a Egipto también para resolver mi crisis. Pero dice la palabra que Dios le dijo: no vayas a Egipto, no vayas, quédate aquí en esta tierra, en Gerar. Y aquí en esta tierra vas a superar las crisis. ¿Cuántos dicen amén? En la tierra de Gerar vas a superar la crisis. En los tiempos de Jacob, el hijo de Isaac, hubo hambre también en la tierra. Entonces vemos 3 generaciones tomando decisiones. Yo no sé cuál fue la decisión que tomó tu papá, tu abuelo en los tiempos de crisis. Yo no sé cuál fue la decisión que tomó tu familia en los tiempos de crisis. Lo que yo sí sé es que tú ahora puedes tomar una decisión basada en la palabra de Dios, basada en las promesas de Dios, basada en la dirección de Dios, para no sufrir la crisis, para no empeorar la crisis, porque la gente a veces tiene una crisis y lo que hace es empeorar la crisis, porque tomas decisiones erradas, tomas decisiones que están siendo guiadas por las circunstancias. En una circunstancia, tú tienes una crisis financiera y una circunstancia, no tienes para comer. Lo que te guía es que tú dices: voy a conseguir algo prestado, voy a vender esto, voy a robar. Hay gente que roba y dice: voy a robar, voy a atracar, porque toma la decisión porque necesita suplir esa crisis. Voy a embolatar a alguno aquí, le voy a meter un billete falso. Hay gente que todo eso lo piensa.
Hay gente que piensa, dice, voy a hacer un chance. Otros piensan, voy a ganarme la lotería para esta crisis. Yo tengo que hacer algo. Otros dicen, yo voy a atracar un banco. Hay gente que piensa en todo eso. Hay gente que dice, le voy a robar a fulano que tiene, me voy a coger esta moto. Hay gente que todo eso lo piensa. Voy a caminar por las calles a ver si me encuentro una bolsa llena de plata. Hay gente que piensa en eso cuando está en crisis. Voy a ver qué tal que yo me encuentre un billete en la calle, no sé, y empieza a caminar todas las calles. Entonces, en los tiempos de Jacob también hubo crisis. En Génesis 41:57, Jacob, el hijo de Isaac, Isaac, el hijo de Abraham, otra generación. Dice la palabra, Génesis 41:57. Dice, y de toda la tierra venía en Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Había hambre también. ¿Y dónde iba la gente a comprar? A Egipto. Pero en ese tiempo estaba José gobernando Egipto. Ustedes conocen esa historia. José era hijo de Jacob. Y dice la palabra que José llegó a ser gobernador de Egipto. Y José tuvo un sueño. Y en el sueño, el protagonista del sueño era Faraón. Y dice que había 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. Ustedes conocen esa historia. Y José interpreta el sueño y le dice, van a venir 7 años de hambre y 7 años de abundancia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? En los 7 años de abundancia tienes que reservar. Tienes que hacer una reserva, tienes que hacer una bodega, un granero. Tienes que hacer algo para empezar a guardar alimento, porque vienen 7 años de hambre. Y dice la palabra entonces que en esos tiempos de Jacob, José estaba en Egipto, pero Jacob no sabía que José estaba en Egipto. Y había hambre. ¿Y qué dijo Jacob? Le dijo a sus hijos, vayan a Egipto y compren trigo, compren comida. ¿Qué están esperando? ¿Qué hacen ahí viendo? ¿Qué hacen ahí? Vaya. Entonces la decisión que tomó Jacob fue que fueran a Egipto a comprar grano, a comprar comida. Y ustedes conocen la historia, ahí se encontraron con José y todo eso, pero ese no es el caso ahora. Entonces, mire esas 3 crisis, 3 decisiones. 3 decisiones. En Génesis 26:2, en Génesis 26:2, ¿cuál fue la decisión que tomó Isaac? ¿A quién le fue mejor de las 3 decisiones? Le fue mejor a Isaac. A Abraham no le fue muy bien, a Jacob tampoco, porque acuérdate que Jacob llegó a Egipto, quedaron viviendo en Egipto y fueron esclavos en Egipto cuando pasó el tiempo. Entonces esa decisión al final no fue la ideal. Aunque Dios lo guió, el resultado fue una esclavitud. Pero la mejor decisión fue la de Isaac. Y dice la palabra en Génesis 26:2, dice, y se le apareció Jehová a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Mire qué fue lo que Isaac hizo. ¿Qué decisión tomó en tiempos de crisis? Tomó la decisión de ser direccionado por Dios. Tomó la decisión de buscar la dirección de Dios. Él iba para Egipto. ¿Por qué Dios le dijo, no desciendas a Egipto? Porque iba metido para allá. Como Dios te dice a ti, no hagas esto, porque vas metido de cabeza a hacer eso. Y Dios le dijo a Isaac, no desciendas a Egipto, habita en esta tierra que yo te diré. Isaac dijo, pero ¿cuál tierra? Si hay hambre, ¿a dónde voy a habitar? En Egipto es que hay comida. Y dice la palabra que Dios le dijo a Isaac, habita en la tierra de Gerar, en la tierra de Abimelech, en la tierra de los filisteos. Allí te voy a bendecir. En esa tierra de Gerar había hambre también. Pero Dios le dijo, habita ahí. O sea, la dirección de Dios era, no huyas del hambre aquí. Más bien escucha mi voz. No huyas de la crisis. No huyas de la situación. Escucha la voz de Dios para que la situación cambie. ¿Cuántos dicen amén? Escucha la dirección de Dios para que la situación cambie en tu vida. Y entonces en tiempos de crisis tenemos que decidir. Tenemos que decidir entre ser direccionados por las circunstancias
o ser direccionado por la palabra de Dios. Porque cuando somos direccionados por las circunstancias, queremos tomar decisiones para solucionar así de rápido las cosas, para que las cosas salgan rápido, para salir rápido de la crisis, rápido de la situación. Entonces tenemos que tomar esa decisión. O somos guiados, o somos direccionados por lo que vemos, o somos direccionados por lo que no vemos. ¿Cuántos dicen amén? O somos direccionados por la crisis, por el hambre, por las circunstancias, o somos direccionados por la palabra de Dios. Tú tienes que decidir. Isaac dijo, voy a ser direccionado por Dios, voy a ser direccionado por la palabra de Dios. ¿Cuál fue la palabra de Dios? No desciendas a Egipto. Él pensaría, bueno, pero si Abraham hizo lo mismo, mi papá hizo lo mismo, y fue a Egipto y comió, y Faraón le dio vaca y Faraón le dio trigo, pero se lo dio por Sara, no se lo dio por su linda cara, porque Faraón estaba enamorado de Sara. Entonces, mire que la decisión que tú tienes que tomar es primero buscar la dirección de Dios. Si tú vas a hacer un negocio en una crisis, primero busca la dirección de Dios. No vaya a ser que ese negocio te lleve a una crisis mayor. No vaya a ser que ese préstamo te lleve a una crisis mayor. No vaya a ser que eso que tú estés decidiendo te lleve a una crisis mayor. Hay gente que cuando hay crisis dice, me voy para otra ciudad, me voy para otro país, me voy a trabajar, voy a hacer cosas. Pero ya Dios te direccionó que hicieras eso. Ya Dios te dijo que fuera a Estados Unidos. Ya Dios te dijo que fuera a tal ciudad. Dios no te ha dicho nada. Tú te estás direccionando por las circunstancias, tú te estás direccionando por la crisis, tú te estás moviendo por lo que estás viviendo. Amén. Y dice la palabra que Isaac se quedó en Gerar y habitó ahí en esa tierra. Versículo 3 de ese mismo capítulo 26. Lo segundo que tenemos que hacer, la segunda decisión que tenemos que tomar en tiempos de crisis. La primera es ¿cuál? Buscar la dirección de Dios. Esa es la primera. Pero la segunda, ¿cuál es? Es lo que hizo Isaac. La segunda es activar las promesas de Dios. Dios te ha dado promesa. Dios, la palabra dice muchas promesas. La palabra dice, díganle al justo que le irá bien. La palabra dice que sus hijos vestirán espléndidamente, que sus hijos comerán la riqueza de las naciones. La palabra dice que las riquezas del impío vienen a las manos de los justos. La palabra dice, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. La palabra dice, aquí yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hay promesa, pero tú tienes que activarla en tiempos de crisis. La palabra dice, prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Yo tengo que activar la promesa en tiempos de crisis. Y dice la palabra en el versículo 3, y habitó como forastero en esta tierra. Dice la palabra que Dios le dijo a Isaac, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. En otras palabras, Isaac dijo, yo voy a activar la promesa que Dios le hizo a mi padre. Yo voy a quedarme en esta tierra, porque en esta tierra Dios le prometió a Abraham que se la daría. Dios le prometió a Abraham que lo multiplicaría. Dios le prometió a Abraham que le iba a dar descendencia. Y dice la palabra que Isaac escuchó esa promesa y se quedó ahí. Isaac activó la promesa que Dios le había hecho a su padre Abraham. Por eso en tiempos de crisis no tomes decisiones a la ligera, sino más bien mira cuáles son las promesas de acuerdo a las circunstancias. Si tú estás enfermo, ¿cuál es la promesa que Dios hace cuando tú estás enfermo? Si tú tienes un problema, ¿cuál es la promesa que Dios hace en medio de ese problema? Si tú tienes una circunstancia familiar, ¿cuál es la promesa que Dios te ha hecho? Activa las promesas que Dios te ha dado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo la palabra? No vamos a sucumbir ante las circunstancias. Y dice la palabra que Isaac lo hizo. Isaac dijo, bueno, aquí Dios me va a bendecir, no voy a ir a Egipto. Porque Egipto también representa el mundo. Egipto también representa el sistema. Egipto también representa el sistema mundano, el sistema diabólico, el sistema que te quiere esclavizar, el sistema que te quiere endeudar, el sistema que te quiere tener como esclavo.
Eso fue lo segundo que hizo Isaac. Activó la promesa de su padre Abraham. Creyó en esa promesa. Mire que Dios le recuerda la promesa. Dios le dice: confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Dios le dice: confirmaré el juramento, la promesa la voy a confirmar contigo. Asimismo Dios va a confirmar su promesa contigo, porque tú eres hijo de Abraham por medio de la fe. Tú eres hijo de Abraham por medio de Cristo. Tú tienes las promesas de Abraham, tú tienes las promesas de Dios. Dice la palabra: las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Las promesas de Dios no son no, las promesas de Dios no son nunca, las promesas de Dios son sí en Cristo Jesús. Las promesas de Dios son amén en Cristo Jesús. Cuando tú estás en Cristo Jesús, las promesas de Dios se activan, las promesas de Dios llegan, se aceleran. ¿Y qué es lo que acelera la promesa? ¿Qué es lo que activa la promesa? La fe y la obediencia. La fe y la obediencia. Dice la palabra que Abraham le creyó a Dios. Dice la palabra que Isaac le creyó a Dios. Pero no solamente creyó, sino que obedeció. ¿Qué tal que Isaac hubiese dicho: sí, Señor, yo te creo, pero se hubiese ido para Egipto? Creyó, pero no obedeció. Hay gente que dice: sí, yo en la crisis voy a buscar a Dios. Sí, yo en los tiempos de crisis voy a orar, pero en los tiempos de crisis no ora. En los tiempos de crisis no viene a la iglesia. En los tiempos de crisis no ayuna. En los tiempos de crisis no hace nada. En los tiempos de crisis se vuelve más mundano que el mundano. Debe ser lo contrario. En los tiempos de crisis yo activo la promesa. En los tiempos de crisis leo la palabra para ver qué dice Dios acerca de mi crisis, acerca de lo que estoy pasando, para ver qué me dice Dios de cómo voy a salir de la circunstancia. Yo tengo que activar las promesas. La fe y la obediencia son las que activan y aceleran las promesas. Tenemos que decidir entre obedecer y esperar, o tomar decisiones circunstanciales. Mira que uno obedece y uno espera. Dios me dijo esto, obedezco y espero. Pero Dios me dijo esto, pero voy a tomar decisiones porque ya no aguanto más. Voy a tomar decisiones porque ya estoy ya, la cosa se me vino encima, ya la situación la tengo encima, no sé qué hacer. Entonces no tomes decisiones por la presión de la situación, toma decisiones por la palabra de Dios, por las promesas de Dios. Espera en Jehová. Dice la palabra: pacientemente esperé a Jehová, y Él oyó mi clamor, Él oyó mi oración, Él me libró del foso cenagoso, Él me libró del polvo, me levantó. Pacientemente esperé a Jehová. Dice la palabra: los que en Él han creído no serán avergonzados. ¿Cuántos dicen amén? Porque la gente dice: entonces tú, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué, si tú estás en esta situación, por qué no haces esto? Pero tú tienes que decir: yo estoy esperando en Dios, yo estoy esperando la promesa de Dios. Yo voy a ayunar por esto, yo voy a orar por esto, yo voy a creerle a Dios, porque la promesa de Dios se va a acelerar para mí. La promesa de Dios se va a manifestar en mí. La promesa de Dios se va a manifestar en mi casa, en mi familia, en mis hijos. Yo no voy a sucumbir ante las circunstancias. Yo no me voy a dejar doblegar de los tiempos de crisis. Yo voy a activar la promesa de Dios. Mira que después que hizo Isaac, después que creyó la promesa, activó la promesa, ¿qué hizo Isaac? En el versículo 12 dice la palabra: y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Cuál era la crisis? La crisis era que había hambre. ¿Y cómo se soluciona el hambre? Con comida. ¿Y cómo nace la comida? ¿De dónde sale la comida? De la siembra, de la agricultura, de sembrar la tierra. De ahí sale la comida. Y entonces Isaac, ¿qué hizo? Sembró en aquella tierra. Dios le dijo: quédate en esta tierra. Pero él no se quedó ahí acostado en una hamaca, él no se quedó ahí acostado en la cama. Voy a quedarme aquí porque Dios me dijo que me quedara aquí acostado. Él me dijo que aquí me iba a bendecir. Me voy a quedar debajo de esta palmera aquí, voy a tomar aquí agua, voy a tomar el sol. No. Dice que Isaac activó la palabra. Dice que Isaac hizo algo y dice: si Dios me va a librar de la crisis, es decir, que me va a dar comida. Y si me va a dar comida, yo tengo que sembrar. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el versículo 12: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año
100 por 1. Y le bendijo Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Lo que está diciendo la palabra es que los filisteos también tenían crisis. Esa era la tierra de los filisteos, pero los filisteos no tenían la palabra de promesa. ¿Cuántos dicen amén? Los filisteos no tenían la promesa que tenía Isaac. Por eso Isaac se movió basado en la palabra, basado en la promesa. Y Isaac sembró, y dice la palabra que cosechó. Y el varón se enriqueció. Todo el mundo estaba en crisis, todo el mundo estaba con hambre y el varón estaba comiendo y estaba saciado. ¿Cuántos dicen amén? Y el varón tenía abundancia y el varón tenía riqueza. Y dice la palabra, y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Dice la palabra, no solamente Dios le suplió el hambre que había, sino que lo hizo poderoso, lo hizo un hombre próspero, un hombre fructífero, un hombre poderoso en la tierra, y tuvo hatos de ovejas y hatos de vaca y mucha labranza. Mire lo que dice la palabra, mucha labranza. ¿Qué quiere decir? Que Isaac no dejó de sembrar, que Isaac sembró, cosechó y volvió a sembrar. Isaac sembró, cosechó y volvió a sembrar. Isaac no dejó de sembrar, tuvo mucha labranza, tuvo mucha cosecha. Quizás Isaac hizo granero, hizo cosas para almacenar tanta cosecha que tenía. Y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Por qué le tuvieron envidia? Porque ellos estaban en esa tierra y no cosecharon nada. Ellos estaban en esa tierra y estaban pasando hambre. Pero Isaac en la misma tierra cosechó. En la misma tierra se multiplicó. En la misma tierra se enriqueció. Donde otros tenían crisis, él estaba bendecido. Él estaba multiplicado por la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer en tiempos de crisis? Tenemos que sembrar. Tenemos que sembrar. ¿Qué hizo Isaac? Sembró. Sembrar en tiempos de crisis. Esa es la tercera decisión que tú tienes que tomar. Sembrar en tiempos de crisis. Porque en tiempos de crisis se nos da por comernos la semilla. En tiempos de crisis se nos da por comernos todo lo que llega. En tiempos de crisis se nos da por comernos lo poquito que tenemos, pero no sembramos. Como dijo las viudas de Sarepta, dice la palabra que tenía un poquito de harina y un poquito de aceite, y ella que estaba pensando en comerse eso. Pero el profeta Elías le dijo, dame a mí primero, siémbrame a mí un poquito para que veas que lo que tienes se te va a multiplicar. Cuando uno está en crisis, uno piensa en saciar la crisis, uno piensa en resolver la situación, pero uno no piensa en sembrar. Si una persona de pronto tiene arroz en su casa, no piensa en darle arroz a otro, sino que dice, este poquito de arroz que tengo me va a alcanzar para esta semana, este poquito de arroz no le puedo dar a nadie, no puedo sembrar arroz, no puedo llevar arroz a la iglesia para los niños, no puedo porque me quedo sin nada. Entonces la persona piensa simplemente en saciarse, pero no piensa en sembrar. Ese es un error, una mala decisión. Cuando tú estás en crisis, tienes que pensar en sembrar. La palabra dice, todo lo que sembrare, eso cosecharás. La palabra dice, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. La palabra dice, todo el que siembra, recoge. La palabra dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, rebosante, darán en vuestro regazo. La palabra dice que cuando tú estás en crisis, tienes que sembrar. Por eso cuando Jesús estaba predicando y había 15,000 personas y tuvieron hambre y la gente estaba ahí todo el día sin comer, Jesús le dijo, denle de comer. Y dice la palabra que había unos pequeños peces, unos cuantos panes. Quizás los discípulos estaban pensando, estos panes y estos peces nos los comemos nosotros. Somos 12, si va a alcanzar para nosotros, no va a alcanzar para 15,000. Pero Jesús le dijo, denle de comer a la gente. Por eso cuando tenemos problemas financieros, nunca pensamos en sembrar. Es un error, porque la gente dice, no me alcanza, no puedo ofrendar, no puedo llevar primicia, no puedo diezmar porque no me alcanza. Es un error. Es al contrario. En tiempos de crisis es cuando tienes que sembrar. Dice la palabra que Isaac sembró. ¿Qué sembró Isaac? Isaac sembró el grano que tenía. Había hambre. Isaac se pudo haber comido ese grano porque había hambre en toda la tierra. Pero ¿qué hizo Isaac? Se aguantó el hambre y sembró el grano que tenía. Lo sembró y lo cosechó. Pero otra persona, como los filisteos que hacían, el grano que tenían se lo comían. Quedaban llenos por un momento y otra vez tenían hambre. Así nos pasa a nosotros. Nos saciamos por un momento
Y por un momento resolvemos, pero otra vez tenemos hambre. Entonces, en el tiempo de José, que había hambre en la tierra, que es el mismo tiempo de Jacob, dice la palabra que cuando José almacenó los 7 años de abundancia, almacenó el grano, ¿qué hacía la gente? La gente venía a comprar grano. Dice la palabra que José le vendía el grano a los mismos egipcios y la gente empezó a comprarle grano y la gente comía. Pasó un año, se le acabó la plata. Y dice la palabra que tuvieron hambre el segundo año. ¿Y qué le dijeron a José? Ya no tenemos plata, pero tenemos vaca, tenemos caballo. Y José dijo, yo le recibo todo eso, recibo vaca, recibo caballo. Y le dieron las vacas, le dieron los caballos en el segundo año. En el tercer año dijeron, ya no tenemos vaca, ya no tenemos caballo, pero queremos comer. Y José dijo, yo le recibo las tierras y lo recibo a ustedes también. Y dice la palabra que ellos dijeron, toma nuestras tierras y nosotros somos esclavos tuyos. Y dice que le entregaron la tierra a José, a Faraón. Quedaron sin nada. ¿Por qué quedaron sin nada? Por tomar malas decisiones en tiempos de crisis. ¿Qué era lo que tenían que hacer ellos? Tenían que comprar el grano y sembrar. Pero ellos compraron el grano en el primer año y se lo comieron. No era que no había lluvia, no era que no se podía sembrar. Si había agua, te lo voy a demostrar. Génesis 47, versículo 23. Versículo 23. Y José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. O sea, en otras palabras, usted le dijo, ustedes ya no tienen nada. Ustedes son de Faraón, la tierra. O sea, mejor dicho, cuando uno toma malas decisiones, uno llega a la esclavitud. Mira dónde lo llevó las malas decisiones. En tiempos de crisis los llevó a una esclavitud. Porque ahora su vida le pertenecía a Faraón. Y dice la palabra, ¿qué hizo José? Le dijo, ved. Versículo 23. Le dijo José, ve aquí semilla y sembraréis la tierra. O sea que la tierra sí se podía sembrar. José en el tercer año le dijo, eran 7 años. Y en el tercer año le dijo, ya ustedes no tienen nada. Ya ustedes me entregaron todo. Yo se los cambié por semilla. Pero la gente no sembró. O sea, compraron semilla en el primer año, se la comieron. Cambiaron la semilla en el segundo año por vacas y caballos y se la comieron. Y en el tercer año comieron la semilla y la cambiaron por tierra y por sus vidas. Y no sembraron. ¿Y qué hizo José? Bueno, ahora las tierras son de Faraón. Todo lo que ustedes tienen es de nosotros. Ahora cojan la semilla y siémbrenla. Y el grano que recojan le van a dar a Faraón el 20%. Y ustedes se van a quedar con el 80%. Ya no sembraban para ellos, sembraban para Faraón. ¿Por qué? Porque en tiempos de crisis decidieron comerse el grano. Porque en tiempos de crisis compraron el grano y se lo gastaron, se saciaron, pero otra vez tuvieron hambre. Por eso en tiempos de crisis tú tienes que decidir entre suplir la necesidad por el momento o asegurar el sustento en tu futuro. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes que decidir en sembrar para Faraón o sembrar para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque ya ellos no sembraban ni para ellos mismos, ya ellos ahora sembraban para Faraón. La pregunta del $1.000.000 es, ¿por qué no sembraron desde el principio? ¿Por qué en el primer año no sembraron? Eso quiere decir que sí se podía sembrar, porque José le dijo, mire, cojan la semilla y van a sembrar ahora. Mejor dicho, José le dio la instrucción de que tenían que sembrar. Pero ahora lo que van a recoger no es de ustedes, lo que van a recoger ahora es de Faraón. Por eso hay gente que no le siembra a Dios, pero le siembra al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que no le siembra a Dios, pero le siembra a Faraón. Hay gente que dice, yo no doy diezmo, yo no doy ofrenda, pero le siembra a Faraón y le gasta la plata y el dinero a Faraón y después está en crisis. Después viene a la iglesia derrotado, después viene a la iglesia en crisis y uno le dice ofrenda y dice no tengo nada, y uno le dice diezma y no tengo nada, porque toda la plata, todo el dinero se lo dio a Faraón.
Estamos entendiendo eso. Estamos entendiendo que la tercera decisión es sembrar. La tercera decisión es sembrar. Sembrar. En tiempos de crisis tenemos que sembrar. En este mes estamos hablando de la siembra. Es el mes de la siembra. Tú estás en crisis, siembra. Tú estás en dificultad, siembra. ¿Qué es lo que tú quieres recibir? Siembra. Así que dice la palabra que Isaac, ¿qué hizo? Sembró. Isaac no se comió la semilla. Isaac no se comió el grano que tenía, el trigo, la cebada. Isaac sembró, y después que sembró se sació y tuvo multiplicación y tuvo bastante labranza, porque Isaac supo de que la decisión que tenía que tomar no era comerse el grano, era sembrar. Entonces tú tienes que hacer todo lo contrario en tiempos de crisis. Mira que podemos leer en Génesis 47:4. Génesis 47:4 podemos leerlo. ¿Qué dice la palabra? Están acá conmigo. Mira lo que dice la palabra. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. ¿A quién le dieron el dinero? A Faraón. Hay gente que le da dinero a Faraón y no se lo da a Dios. ¿Y Faraón qué hizo con el dinero? Se quedó con él. No le dio nada. No le regaló nada. Pero cuando tú metes el dinero en la casa de Dios, el dinero se te devuelve. ¿Cuántos dicen amén? Lo que tú siembras se te devuelve. Lo que tú traes se te regresa. Pero dice la palabra que Faraón metió el dinero en su casa. Y ese dinero no salió más de ahí. Por eso hay gente que tiene que entender que las decisiones en tiempos de crisis son las que van a asegurar tu futuro. Las decisiones en tiempos de crisis son las que van a hacer la diferencia. Lo que tú decidas ahora, que estás en crisis, que estás en dificultad, como tú decidas, así va a ser tu futuro. ¿Cómo fue el futuro de todo el pueblo de Egipto? Esclavitud. Mira en el versículo 23, ¿qué le dijo José a todo el pueblo? He aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra. ¿Cómo terminaron? Esclavos, sin tierra, sin caballo, sin oveja, sin vaca, sin plata. ¿Cuál fue la decisión que ellos tomaron? No sembrar, sino que comer, saciar. Por eso hay personas que cuando le llega algo de dinero, lo que hacen es comérselo. No siembran, no invierten, no hacen nada. ¿Cómo termina la persona? En esclavitud, prestándole al banco, prestándole a fulano, vendiendo esto, vendiendo la tierra, vendiendo el lote, vendiendo la casa, vendiendo una cosa, porque así mismo hizo el pueblo, porque cuando le entregaban el grano no sembraba, sino que se lo comía. Había plata, sí había dinero, porque ellos compraban, pero muy diferente a lo que hizo Isaac. ¿Qué dice la palabra? Que Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año al 100%, y le bendijo Jehová, y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hatos de oveja y tuvo hatos de vaca y tuvo mucha labranza. Mire que Isaac, ¿para dónde iba Isaac? Isaac iba para Egipto. Allá hubiese quedado esclavo en Egipto. Pero por escuchar la dirección de Dios, por activar la promesa de Dios, por sembrar, Isaac fue prosperado y fue multiplicado. ¿Cuántos dicen amén? En tiempos de crisis Dios te puede multiplicar. En tiempos de crisis Dios te puede bendecir. En tiempos de crisis Dios te puede suplir. En tiempos de crisis tú no serás como los demás. Tú serás prosperado. Tú serás enriquecido. Tendrás mucha cosecha, porque tú tienes que tomar la mejor decisión. Gloria a Dios. ¿Cuántos entendieron esa palabra? ¿Cuántos saben que las decisiones en tiempos de crisis son decisiones que van a marcar tu futuro?
Son decisiones que van a marcar el destino de tu generación. Son decisiones que van a marcar el destino de tus hijos, de tu familia. Por eso decide ahora sembrar, decide ahora activar la promesa, decide ahora buscar la dirección de Dios y no la dirección de la circunstancia. Colócate de pie, dale gracias a Dios por esta palabra. ¿Cuántos pueden aplaudir? ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? Aleluya, por esta palabra. Yo voy a tomar la mejor decisión cuando esté en tiempos de crisis. Yo no voy a sucumbir ante la circunstancia. Yo no voy a sucumbir ante las amenazas del enemigo, ante las amenazas de los filisteos. Yo voy a activar la promesa de Dios. Yo voy a buscar la dirección de Dios. Yo voy a sembrar en tiempos de crisis. Yo voy a sembrar y cosechar al 100 por 1, porque Dios me ha dado una palabra, porque Dios me ha dado una promesa, porque Dios me respalda, porque Dios está conmigo, porque yo soy su hijo, yo soy su hijo, yo soy su siervo, y Dios me va a respaldar en medio de la crisis. Dios me va a dar la dirección en medio de la crisis. Voy a orar para activar la promesa, voy a orar para que se active la palabra, voy a orar para que se active lo que Dios ha decretado para mí. Voy a leer la palabra, voy a declarar la palabra, porque la crisis se va a ir de mi vida, la crisis se va a ir de mi casa. Voy a sembrar porque voy a cosechar, voy a sembrar porque se va a multiplicar mi siembra, se va a multiplicar mi cosecha, porque no le voy a dar a Faraón, le voy a dar a Dios, no le voy a dar al mundo, le voy a dar al reino de Dios, y Dios me va a multiplicar, Dios me va a bendecir, Dios me va a sacar en victoria de la crisis, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.